La economía de Irán está completamente devastada. La economía de Estados Unidos, sin embargo, se fortalece, crece más y con mejores datos. Y además, el petróleo corrige y empieza a mostrar ese efecto de desinflación. Por eso, por esos tres factores, Estados Unidos no se encuentra en ninguna prisa para llegar a un acuerdo con Irán. Y mientras hablamos de inflación, recordar qué es lo que realmente causa la inflación. Vamos a hablar de todo ello. La estimación del Producto Interior Bruto, lo que se llama el GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta para el segundo trimestre de 2026 para la economía estadounidense, muestra que lo que se espera es un crecimiento real anualizado del PIB del 3%. Muy superior a lo que decía cualquiera de los análisis de los últimos años. Y esto es importante por varias razones. La primera es que no estamos hablando de una encuesta de expectativas ni de un relato político, sino de un modelo de seguimiento en tiempo real construido con los datos ya publicados y sin ajustes discrecionales. La segunda razón es el mensaje de fondo, un crecimiento del 3% anualizado en el segundo trimestre que se une a un 2,6% año con año en el primer trimestre, no encaja con la narrativa de una economía al borde del colapso, en recesión o desastre absoluto, como decían muchos economistas demócratas. Encaja, de hecho, con una economía que no solamente mantiene el dinamismo a pesar del endurecimiento monetario acumulado, sino que con la incertidumbre política internacional, con el ruido constante sobre un supuesto frenazo inminente, la realidad es que la economía estadounidense lo hace muchísimo mejor de lo que nadie esperaba. 3% de crecimiento anualizado estimado en el segundo trimestre. Este punto es clave para el mensaje. Estamos viendo cómo Estados Unidos no está viviendo una economía perfecta, por supuesto, pero sí una economía muchísimo más sólida que cualquier comparable, más flexible, más dinámica y, por supuesto, muy por encima de las estimaciones del consenso de analistas. Y esa solidez es especialmente relevante porque se produce en un contexto en el que los agentes económicos todavía arrastran el impacto de años de inflación acumulada y de costes financieros más altos. Paramos un momento para hablar sobre la inflación, porque aquí se suele simplificar en exceso. El índice de precios de consumo de Estados Unidos ha subido un 3,8% interanual en abril de 2026, avanzando un 0,6% mensual. Bien. Además, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, está en el 2,8% interanual en abril, por encima del 2,6% del mes anterior. Estos datos nos dicen dos cosas al mismo tiempo. La primera es que todavía existe cierta presión en precios y que la convergencia completa no está cerrada. Pero la segunda y más importante es que precisamente por eso, intelectualmente muy pobre es ese afán de atribuir toda la inflación al petróleo, a los aranceles, porque incluso excluyendo energía y alimentos, la inflación subyacente está mostrando que ninguno de esos analistas que decían que la inflación se iba a ir a niveles superiores a los de 2001 y 2021 por los aranceles, por la guerra, etcétera, ninguno ha tenido razón. Cuando la inflación se mantiene persistente más allá del shock energético y aparece también en servicios, alquileres, componentes subyacentes y activos financieros, lo que vemos es el fenómeno monetario acumulado por años y años de exceso de liquidez, y esto es mucho más profundo. La realidad es que lo que estamos viendo es el retraso y la inercia de años y años de exceso monetario. Fíjate, aquí lo puedes ver claramente, ¿no? Hemos visto un aumento de la masa monetaria global muy potente, pero claro, el aumento de la masa monetaria global ni se acerca a los niveles en los que subió la masa monetaria entre 2021 y 2024. Y lo que podemos ver tanto en los datos macroeconómicos a corto plazo como en los datos de empleo es muy importante.
es que Estados Unidos sigue mostrando una fortaleza y vemos cómo los salarios crecen más que la inflación, que es muy importante, y a la vez vemos cómo el consumo, el crecimiento y la inversión se mantienen fuertes, como comentábamos hace un momento, con estimaciones de crecimiento del 3%. Esto es una economía mucho más sólida y mucho menos expuesta al precio del petróleo, porque es el mayor productor de petróleo y de gas del mundo. Y vamos a hablar ahora del crudo, porque aquí hay una noticia potencialmente positiva para los consumidores estadounidenses. Los precios del petróleo se mantienen por debajo de los $94 el barril y la tendencia de los últimos 10 días ha sido claramente a la baja. Por supuesto, hay momentos en los que hay cierto nivel de nerviosismo, pero los precios del petróleo no están en la tendencia de alza de 120, 150, 200, como decían algunos analistas. Y ese punto es relevante porque introduce una idea importante de transición. No se trata de negar que ha habido una tensión petrolera, eso es ridículo. Se trata de entender que la propia Agencia Energética estadounidense proyecta una moderación muy rápida a medida que se modera la parte de la oferta. Y como el crudo ya está moderándose por debajo de los niveles que estimaba la Agencia Internacional de la Energía, el dato es todavía más positivo. Por lo tanto, anticipa un alivio en la gasolina con el desfase habitual de transmisión al consumidor. El mensaje correcto no es la gasolina ya se ha desplomado, porque eso no lo dicen los datos actuales. El mensaje correcto es más serio y más útil. La moderación esperada del petróleo abre la puerta a una bajada de la gasolina en los próximos meses, lo cual alivia rápidamente la presión sobre los hogares, transportes y costes operativos. Y todo esto tiene una derivada política y académica muy interesante, que es que los académicos, los analistas, se han equivocado de medio a medio. Si la gasolina baja por una normalización del petróleo, muchos intentarán venderlo como prueba de que la inflación era puramente energética, pero eso sería confundir una corrección con un comportamiento más causal de la inflación general. La inflación no la causa ni las cadenas de suministro, ni el petróleo, ni los aranceles. La inflación la causan los gobiernos gastando muy por encima de sus posibilidades, enormes déficits, enorme nivel de deuda que es emisión monetaria y, por lo tanto, traspasando a los consumidores, como se hizo durante la época de Biden, ese enorme destrozo monetario con menor poder adquisitivo de la moneda. La guerra, los precios del petróleo, las cadenas de suministro, etcétera, pueden hacer cambios en los precios individuales a corto plazo, pero no suben los precios agregados, mantienen esa subida y continúan subiéndola. Recuerda siempre que cuando un gobierno te dice que va a reducir la inflación gastando mucho más, te está engañando. Es muy sencillo. Cuando baje el petróleo, bajará el ritmo de inflación, pero lo que realmente va a hacer que los precios se moderen al nivel del 2% va a ser el hecho de que la administración continúe enfocada en la reducción del gasto público y en la reducción de la emisión monetaria. Pues bien, hemos visto cómo la inflación ha subido, pero no se ha ido a los niveles de desastre que decían algunos. Hemos visto cómo el petróleo empieza a moderarse y cómo en el mundo del petróleo ya hay evidencia de que se está relajando el problema de oferta. Estados Unidos es el mayor exportador global de crudo y de gas natural, y hemos visto cómo la economía estadounidense está creciendo mucho más rápido y con mejores datos de lo que estimaba mucha gente. Vamos a recordar todo eso. Yo creo que es muy importante no olvidar los datos de empleo. Datos de empleo en Estados Unidos francamente positivos, creando más de 170.000 puestos de trabajo en el sector privado, mejorando tanto la ratio de empleo privado sobre empleo público, pero también mejorando los salarios reales. Muy, muy relevante. Y en esta tabla que vemos de indicadores más adelantados, vemos cómo el sector manufacturero de Estados Unidos, como el sector servicios, como todo lo que tiene que ver con las estimaciones a medio plazo de los gestores de compras, etcétera, lo que muestran es
crecimiento y expansión. Expansión en todos los agregados, muy buena cifra de pedidos industriales, muy buenas cifras en el sector manufacturero y claramente un crecimiento que se estima que se mueva en el 3% para el segundo trimestre a nivel anualizado. Y mientras otros países disparan la cantidad de dinero, vemos como en Estados Unidos el gobierno está siendo muy prudente en cuanto a aumentar el gasto público, no lo está haciendo, y en cuanto a disparar la tensión inflacionaria. Por lo tanto, lo que sabemos es que el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo una política más orientada al ciudadano medio que tantos otros que se ponen el cartel de socialdemócrata. La reducción del gasto público, la reducción del empleo público, el fortalecimiento del sector privado y a la vez mantener un crecimiento de la masa monetaria que no ahoga al crédito, pero tampoco dispara brutalmente los precios, han hecho que los datos de inflación en Estados Unidos hayan sido una sorpresa positiva y por lo tanto el mercado ya no teme grandes subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Todo esto es importante porque las políticas importan. Comparad la inflación que hay en Estados Unidos con la que hay en algunos países de la eurozona, como es el caso de España, la que hay en Reino Unido y sin embargo ninguna de esas economías crece al ritmo de la de Estados Unidos con los salarios reales creciendo y controlando el gasto público. Importantísimo. Me gustaría cerrar este bloque de noticias económicas con algo que me parece esencial, que es entender por qué Estados Unidos no tiene ningún tipo de urgencia a la hora de cerrar una negociación con Estados Unidos. El propio Banco Central de Irán dice que la inflación está a niveles de la Segunda Guerra Mundial, con una inflación en el mes de abril que se mueve en el 77,2%, igual en mayo 77,2% y, por supuesto, esto es muy importante, una inflación en los bienes y servicios más importantes como medicinas, taxis, tabaco, comunicación, comida, etcétera, del 113,8%. El rial de Irán, aquí lo podemos ver, ya está completamente demolido. La moneda iraní cotiza a 1,7 millones por cada dólar, 1,7 millones de riales por dólar. La fuga de capitales en Irán se ha multiplicado por 4,5 en 5 años. Los niveles de fuga de capitales de Irán completamente brutales. La gente no quiere saber nada del régimen iraní. Y no podemos olvidar que, como muestra Zero Hedge, las exportaciones de petróleo de Irán se han hundido al nivel más bajo en 4 años, el peor nivel en 4 años, mientras la inflación se dispara, la economía se hunde y la moneda se desploma. Como explico en X, Irán intentó cerrar Hormuz para todo el mundo excepto para ellos mismos y además prohibió Internet. Eso no mostró fortaleza, lo que ha mostrado es debilidad total. Por eso Estados Unidos no tiene ningún tipo de urgencia a la hora de cerrar un acuerdo. Lo que vemos después es que están en recesión profunda, hiperinflación, en unos niveles de inflación que no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Una moneda hundida y además de récord de salida de capitales, destrucción completa y hundimiento de sus exportaciones de petróleo. Mientras Estados Unidos crece al 2,6% con estimaciones del 3% para el segundo trimestre y además con un boom manufacturero, con fuerte creación de empleo y además con exportaciones de energía récord. Fijaos en este gráfico de Bloomberg las exportaciones de Estados Unidos comparado con las exportaciones de Irán. Desplome de las exportaciones de Irán, récord de las exportaciones de Estados Unidos. Todo esto que estamos hablando de la economía iraní no es una casualidad, viene de hace años. La economía de Irán ha sido demolida por la corrupción y por la mala gestión del régimen iraní. No estamos hablando de un problema coyuntural. La inflación ya era de más del 50% antes de la guerra. La pérdida del poder adquisitivo brutal. La economía destruida y además el uso
por parte del régimen de Irán de las exportaciones de petróleo para financiar grupos terroristas, para financiar ataques a Israel, no para beneficiar a la sociedad. Una economía que vive con esa inflación, con esa moneda, lo que sufre no es solamente el bolsillo del ciudadano, sino toda la estructura de la economía. Además, muchos de los análisis sobre la economía iraní reflejan esa gigantesca debilidad en el crecimiento. Una economía que ya estaba creciendo prácticamente a 0% antes de la guerra, muestra ahora Iran Wire como la cifra de crecimiento estaría en aproximadamente un menos 0,8, menos 0,9%. Es decir, inflación muy alta, 113% en alimentos esenciales y productos esenciales, 77% oficial, y hay un crecimiento negativo. Estamos hablando de una economía en recesión de verdad. Oye, pues tú cuando escuchas en los medios de comunicación y lees en X, te intentarán vender que Irán está ganando y que Estados Unidos está perdiendo. Y este contraste sirve para desmontar muchísimos lugares comunes, porque hay quien presenta a Estados Unidos como una economía que está sufriendo por la guerra, mientras relativiza el desastre de las economías demolidas como la iraní. Y esta es la clave. La clave es que Estados Unidos ve como cada semana que pasa, como cada día que pasa, la posición de iraní es de mayor debilidad, que su posición a la hora de cerrar el estrecho de Hormuz para todos excepto para ellos y de cerrar Internet ha mostrado debilidad, no fortaleza, y que mientras Estados Unidos crece por encima de las expectativas, crea más empleo y crea muchísimo mayor nivel de inversión en manufacturas, en tecnología y en todo lo que tiene que ver con el crecimiento productivo, en Irán están en decrecimiento, inflación descontrolada, empobrecimiento, moneda demolida y salida de capitales. Esta es la verdad sobre la diferencia entre Estados Unidos e Irán. E Irán no está ganando. Los datos son clarísimos. Estados Unidos es una economía en crecimiento positivo y al alza y capacidad de ajuste, mientras Irán muestra las señales claras del debilitamiento monetario y macroeconómico más severo de las economías globales. Cuando aparece un nuevo titular o una nueva referencia en redes sobre inflación, energía o desaceleración, conviene evitar la lectura impulsiva o volver siempre a la jerarquía correcta de las causas. Esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es volver siempre a la realidad. Primero están los fundamentos monetarios y de liquidez. Después, los shocks energéticos como factores de transmisión o amplificación. Y finalmente, el ruido político o mediático. Por eso, el comentario adecuado para incorporar es muy claro. Incluso, aunque un episodio puntual eleve la presión sobre el petróleo, tensiones geopolíticas o inflación, eso no invalida el argumento real, que la inflación viene causada por el exceso monetario de 2021 a 2024 y que ni las tarifas, los aranceles, nada que ver con la guerra, nada que ver con la cadena de suministro o con los distintos elementos políticos, sino con el exceso de liquidez y el exceso de gasto. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Cuando uno junta todas las piezas, el panorama es bastante claro. En Estados Unidos, la estimación de la Fed de Atlanta para el segundo trimestre sigue apuntando a crecimiento sólido del 3% a 1 de junio. La inflación sigue existiendo, pero está mucho más controlada de lo que muchos temían. Sí, pero no se puede decir que no vaya a controlarse todavía más y más rápidamente. Y esto es relevante. Al mismo tiempo, el crudo ya muestra una posible senda de moderación en los próximos trimestres y eso puede ser la antesala de una fuerte bajada de la gasolina para el consumidor. Y mientras algunos siguen culpando a factores externos de todos los males, el caso de Irán recuerda lo que ocurre cuando inflación, mala política económica y debilidad estructural se combinan. Frente al ruido, a los titulares y frente a la propaganda económica, lo importante siguen siendo los datos y la evidencia. Y la evidencia es que Estados Unidos gana de lejos e Irán pierde por goleada. Un fuerte abrazo a todos y que no te engañen.